Hola, hola, mi nombre es Marisolau, soy psicóloga clínica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast. A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. Por si no lo saben, soy psicóloga clínica, trabajo con personas de manera individual y también con familias y parejas. El día de hoy les traigo un invitado importante. Tenemos aquí a Cristian Alcacíbar. Soy Cristian Alcacíbar, soy psicólogo clínico. También egresé de la Universidad de Concepción. Tengo diplomados en entrenamiento clínico de la mentalización, en terapia breve y ahora último en trastornos de la personalidad. ¿En qué lugares has trabajado? Desde que egresé hace como 3 años aproximadamente, no he dejado la clínica nunca. De hecho, es lo que más me gusta y me llena. Eso sí, por 6 meses trabajé en un programa de protección a la infancia, cual fue, más allá de cómo me haya sentido, fue bastante enriquecedor, tanto personal como profesionalmente. Coincide que justo donde Cristian estuvo trabajando quedaba más o menos cerca de donde yo trabajé antes, que era camino a Arauco, porque tú estabas en Arauco como tal, ¿no? Estaba en Arauco. Yo estaba en Carampangue, entonces... No, creo que no alcanzamos a coincidir, ¿o no? No. En trayecto no, pero casi. Creo que tu último mes. ¿Último? Sí, como tu último mes. Así como dato freak, dato anexo. De todas maneras, si nos psicopatean van a poder ver en LinkedIn y todos esos lugares, esas plataformas, que es verdad, que fue así. Claro. ¿Cierto? Y bueno, Cristian actualmente está trabajando principalmente en modalidad online, ¿cierto? Modalidad online es cómodo, me gusta. Así que sí, netamente en modalidad online. En algún futuro volveré a la presencialidad, pero por ahora de esta forma. Así que ahí les vamos a ir dejando los datos, tanto Cristian como míos, en la pantalla. Dicho esto entonces, sí, así como súper profesional. Dicho esto, ¿de qué les vamos a estar hablando el día de hoy? Traemos un tema bastante interesante. Bueno, a nosotros nos parece interesante, probablemente a Cristian mucho más que a la mayoría de las personas, por algo ha estudiado todo esto, ¿cierto? Sí. El estudio no es en vano, porque así como decía que le gusta la clínica, yo tengo un lema de moriré haciendo clínica. Ojalá en hartos años más igual, que la vida sea larga. Y el tema que les traemos es la mentalización. ¿Podrías, Cristian, explicarnos qué es ese concepto? La mentalización es la comprensión y predicción de estados mentales propios y ajenos. Y esto, dicho de otro modo, es saber cómo me siento, por qué me siento así, cómo me voy a sentir después, y lo mismo, pero respecto a los demás. Eso. Clarito. Uh-huh. Y hay personas que pueden decir, ¿y qué me importa a mí saber acerca de eso? Bueno, si ese es tu caso, te retiras del capítulo de hoy. Pero la verdad es que la mayoría de las personas que llegan al espacio, al menos de psicoterapia individual, pero también uno lo ve en terapias de pareja, a veces presentan cierto grado de dificultad al momento de responderse a ese tipo de preguntas. Entonces la idea del capítulo de hoy es poder darles a conocer un poco en qué contexto específico se utiliza eso, qué desafíos podemos encontrar a la hora de su aplicación como tal y otro tipo de cosas. Así que para eso vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? En el que podríamos aplicar eso. ¿O preferías verlo después? Sí. ¿Qué quieres ver primero? Claro, en realidad me gustaría comentar cómo llegué a este tema primero. Eso es, empodérate. Es que era yo un estudiante recién licenciado y me vi en la necesidad totalmente autoimpuesta de... Quería salir de la universidad con algo extra, como un plus para mi futuro laboral. Y busqué diplomados y sinceramente fue lo único que encontré. Iba totalmente ciego a lo que era la mentalización. Y es sorprendente cómo este conocimiento me ha ayudado en absolutamente todos mis procesos terapéuticos para con mis pacientes. Así que sí, es muy útil. Sabes que es súper potente lo que dices porque, por ejemplo,
Bueno, como te digo, el poder aprender a reconocer el cómo me siento, cómo se sienten los otros, para poder también empezar a relacionarme, a vincularme de una forma saludable también. Muchas veces uno hace ese ejercicio pero no sabe que eso tiene un nombre. Es verdad. ¿Cierto? Es verdad, es lo que sucede mucho, que nos sucede a todos y que hacemos constantemente, aun si no lo tenemos presente. La mentalización es muy útil. Sirve para conocer cómo estamos, conocer cómo están los demás, para predecir cómo se van a comportar en un futuro, para anticiparnos y por ende tratar de hacer algo distinto para evitar esto. Sirve mucho para la comunicación, por ejemplo, o para no tomar las cosas tan personales, porque muchas veces cuando alguien actúa dice más acerca de ellos que de nosotros. Exactamente. De hecho, eso que me dices, por ejemplo, yo podría decir que tú llegaste de una forma como relativamente formal a ese concepto. O sea, tomando esos diplomados como tal, pero yo creo que el resto llegamos, bueno, como fue en mi caso, yo llegué porque ya había estado trabajando con este concepto, pero no sabía que se llamaba así. Como que hacía muchos ejercicios que estaban dentro del proceso de intervención como tal, y fue cuando estuve haciendo la formación de terapeuta de familia y pareja, que una colega que trabaja con niños infanto-juvenil dijo, trabajemos la mentalización, no sé qué, fue como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa maravilla? Y después fue como, oye, todo esto que hemos estado haciendo, que no quiero que suene como que uno llega y hace intervenciones como si nada, sino que las intervenciones que iban orientadas, por ejemplo, aspectos de autorregulación emocional, gestión de la ansiedad, incluso personas con sintomatología depresiva, implicaba de repente hacer ejercicios similares de mentalizar, pero era bajo otro tipo de nombres u otro tipo, como, no sé, bajo la corriente cognitivo-conductual, eran intervenciones específicas, pero en ningún momento nos dijeron como esto y este proceso que usted está haciendo se llama mentalización, ¿ya? Entonces fue como, no sabía que existía. Claro. Y salió bien potente para el trabajo, sobre todo con padres, ¿ya? Para que los papás fueran capaces de entender a sus hijos. Claro. Hay aplicaciones que tienen la mentalización que está para las personas con TLP, por ejemplo, pero también se usa mucho en familias y en madres primerizas. Ya, también me gustaría tocar ese punto que hablas de la corriente cognitivo-conductual, y es que ¿cómo era esto? ¿Enfoque? Mi enfoque de base, gracias, es sistémico, y la mentalización es completamente psicodinámico, entonces no se tocan, pero por eso creo que no hay que casarse enteramente con una sola... Con un enfoque. Con un solo enfoque. Por eso creo que no hay que casarse enteramente con un solo enfoque, porque hay herramientas y valores, diría que cada uno de ellos. Yo como pensando, yo partí muy... es que con eso de los enfoques, así como saliéndonos un poquito de eso, de los enfoques, yo siento que hay enfoques que tienen características que son muy similares a cómo las personas son. Por ejemplo, esa es mi teoría, como... No es como que, el enfoque te eligió, así como Harry Potter cuando aparece el sombrero. Yo al menos, sí, para qué te voy a mentir, yo me sentí como en Harry Potter, como que a mí el enfoque me llamó y me llamó. Escuché el llamado del enfoque cognitivo-conductual. No, pero si ahora en modo serio, tenía que ver con que tiene, o sea, a mi parecer, como una estructura, en algunos casos rígida, pero bien marcada, bien clara, y en mi forma de ser hay mucho de eso. Entonces, al momento de acercarme a conocer cómo eran los procesos de intervención y de comprensión de ciertos fenómenos, se me hizo mucho más fácil. Ahora me quedaba corto, entonces a medida que fui formándome en otras cosas, por ejemplo, como terapeuta de familia y pareja, aparece el enfoque sistémico mucho más de lo relacional. Claro, entonces en ese sentido como que no podía casarme con uno solo. Y quizás, ¿en qué terminamos después? Trabajando en otra cosa. De paz. Entonces, la mentalización tiene 3 pilares fundamentales. Está la parte cognitiva, está la parte del conocimiento y está la parte simbólica. En la parte cognitiva se divide en 2, que viene siendo lo que más fundamental es. Lo fundamental es primero la capacidad de atención, porque tengo que ser capaz de poner atención a la otra persona o a mí mismo
para poder comprender cómo se está sintiendo. Sé que si esta persona, pongo atención a que frunce el ceño, por ejemplo, quizás esta persona estará enojada. Entonces, si no pongo atención a este gesto tan simple, no puedo desarrollar la mentalización. Y en segundo lugar, la imaginación, porque tú tienes que ser capaz de imaginar cómo la persona se puede estar sintiendo. Me imagino que generando procesos internos como de miro eso, lo interpreto, saco la conclusión, Claro. me lo imagino y eso. Y uno hace eso siempre, en todo momento, sin darse cuenta. Respecto de los conocimientos, hay de dos tipos también, que están los generales o los personales o idiosincráticos. Esto se refiere en general a que sé que si a una persona, por ejemplo, pierde a un familiar cercano, sé que esas son situaciones en las que una persona se suele sentir triste. ¿Ya? Sé que si estamos, por ejemplo, ahora aquí en Chile, el 18 de septiembre, sé que es una época de festividad. Entonces entiendo que seguramente la gente va a estar más contenta esos días. Entonces son conocimientos generales. Y claro que las emociones. Por ejemplo, felicidad, alegría, tristeza, enojo, etc. Y respecto a lo personal, ¿qué tanto conozco yo a la persona? Por ejemplo, no sé si cuando no comes en la mañana estás de mal humor. A mí me dan las mañas, sí, para que estamos con cosas. En la mañana no quiero que me hagan. No mucho ruido, por favor. Entonces, sé que si por ejemplo nos reunimos a trabajar u otra cosa y estás de mal humor, sé que es temprano, quizá no tomo desayuno, entonces a lo mejor por eso está molesta o reaccionando de esta forma. Es que de hecho no nos vamos a juntar en la mañana. Eso no va a pasar. Partiendo por ahí. No, sí, nos hemos juntado a tomar desayuno y trabajar. Pero sí, hemos dicho, tengo sueño. Porque estamos avisando al otro. Sí. Que la capacidad de atención está reducida. Entonces, como conocemos eso de la otra persona, podemos interpretar las acciones desde esa información. Me imagino como adicional a eso, o sea, porque pensando en lo anterior que decía, es como todas esas creencias que uno va identificando, acorde a la cultura también, por ejemplo, no sé, por lo del 18 de septiembre, y yo me imagino en conocer a la otra persona, bueno, yo no sé si será tan así, pero imagínate que tú conoces hartos hitos importantes de la persona, probablemente vas a saber si es que hay temas que son más importantes o no. Totalmente. Por ejemplo, no sé, si yo tuve un drama de infancia o algún tema personal, probablemente tú vas a saber desde antes si es que hay una situación similar, que ya no solamente a ella le pudo haber afectado eso porque la situación, no sé, ya si me asaltaron, ya imaginemos, no me han asaltado, si me asaltaron, no sé, ya a los 10 años y todo lo que implicó, yo te conté mi historia, bla bla, y después nuevamente me vuelven a asaltar, pero a esta edad probablemente te vas a imaginar mi posible reacción por lo que implica un asalto común y corriente, pero además porque puede ser que sepas que yo además tuve en el pasado una experiencia y que a lo mejor me hace conectarme con otra cosa. Claro, entonces mi aproximación a tu experiencia actual va a tener en consideración la experiencia previa. Claro. ¿Me prestas un pañuelo? Por supuesto. Pausa para el pañuelo. 5 minutes later. Bueno, lo que sigue. Me faltó comentarte lo último, que era el tema de los símbolos. Ya. Y es algo súper básico, que es, por ejemplo, cómo nos comunicamos. Que somos español, que sabemos que si nos referimos a una taza vamos a estar hablando de lo mismo, que sabemos que si hablamos de una mesa estamos hablando del mismo ejemplo. En el fondo, saber de qué estamos hablando, de lo que creemos que estamos hablando. Qué loco si fuera en otro idioma o en otra cultura. Sí, totalmente. ¿Cómo nos comunicamos? Entonces, Aparecerían dificultades ahí, me imagino, pues, obviamente. Claro. Entonces, hay... No quiero irme por ese lado. Pero eso. Ya. Debería... Eso nos sirvió entonces. Sí, porque eso que estaba diciendo nos sirve para entender, o sea, para que las personas entiendan un poco cómo, qué procesos están implicados en la mentalización como tal. Ahora quizás sería bueno ver algún tipo de ejemplo. Tenemos uno
aquí enfrente en una pantalla que he hecho por Gustavo Lanza Castelli, quien es una eminencia en el tema de la mentalización. De hecho fue mi profesor durante el diplomado. @Gustavo. Auspicio no con un curso. Cito: no me gustó la actitud que tuvo conmigo y estuvo a punto de mandarlo al diablo, pero sabía que si le decía algo delante de todos se iba a poner más agresivo y nos íbamos a pelear en serio, porque a él le importa mucho su imagen y se siente humillado si yo le retruco en público. Así que preferí no decirle nada en ese momento y hablarlo a solas cuando estuviera más tranquilo. ¿Qué te parece? Hay hartos elementos. Primero yo bueno, quería hacer una aclaración porque me agrada este formato. Bueno, ya la gente que se atiende conmigo sabe que soy muy formal, pero de repente tiro mi talla y debo decir que cuando dijo estuve a punto de mandarlo al diablo, yo dije a la chingada. Pero volviendo a ponernos serios, sabes que el ejemplo me pareció súper bueno considerando las cosas que mencionaste anteriormente, porque por ejemplo identificó la actitud que tuvo como tal, o sea, qué fue lo que no le gustó, que hubo una posible molestia. Está el elemento de que conoce a la persona, sabe que la temática de dejarlo en evidencia en público es un tema para él, ¿ya? Entonces se pone a reflexionar acerca de en qué momento sería más positivo quizás abordar el tema para evitar X consecuencias, para evitar que a lo mejor se sienta de cierta forma. Entonces hay hartas cosas. Sí, de hecho normas sociales incluso, porque claro, si tú reaccionas en público gritando y todo, obviamente como que la gente va a quedar así como eso aquí no lo hacemos, está mal. Completamente, tema de conocimiento general. Uh-huh. Bueno, te había comentado de los pilares de la mentalización. Sí. Pero hay otra categoría dentro de esto que se llama las polaridades. Y aquí se grafican bastante bien. Son 4 tipos de polaridades. Está primero, que es la automática versus la controlada o deliberada. Ya. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en donde esta persona dice que estuvo a punto de mandarle al diablo a la chingada. Y esa es la respuesta automática. Así como... claro, situación y reacción. Claro, esa es la respuesta automática. Dijo mejor. Pero después se salta esta polaridad a la otra y donde reflexionan respecto, no, mejor no voy a hacer esto porque no quiero esta reacción. Ya, está la polaridad basada en lo cognitivo o lo afectivo. Y es bastante similar. Está el tema de que primero está la sensación de molestia, ¿verdad? Entonces su primera reacción en la polaridad de la afectividad estaba en mandarlo al diablo. Pero ella pasa después a la polaridad cognitiva y hace esta reflexión basada en qué va a pasar en su entorno. Después está la polaridad basada en lo externo y lo interno. Como por ejemplo, ella basada en este comentario que hizo, en lo digamos más observable o perceptible, surge esta reacción, pero después se pasa a lo interno nuevamente. Como yo sé que estas cosas le molestan, así que voy a actuar de una forma distinta en este momento. ¿Ya? Y la última está basada en la polaridad del self, o el uno mismo o el otro. Y aquí varía, como que primero va a cómo se siente ella, después a cómo se va a sentir él, después a cómo nos vamos a sentir nosotros como vínculo. Como vínculo. Entonces usualmente, de hecho siempre cuando mentalizamos o no mentalizamos, estamos en estas 4 polaridades constantemente. Está potente, pensé incluso en contexto de terapia de pareja, cuando ven a la relación, al vínculo como un tercero. No solamente está el cómo yo me siento, o sea, por ejemplo, sobre todo en discusión y cosas así, ya cómo yo me siento, también pienso en cómo se va a sentir el otro o cómo se está sintiendo el otro, y después decir todo esto que vamos a hacer y la reacción que yo decida tener ante esta situación de conflicto, que tanto va a repercutir o no en que pase con nosotros como un tercero vínculo. Claro, totalmente. De hecho,
estas polaridades son un punto de trabajo. Por ejemplo, si se tiende a ir al lado afectivo, vamos a llevarlo más al cognitivo. Si es muy automático, llevémoslo más al deliberado. Si es muy externo, llevémoslo al interno. Y así. Terapia, ya, yo ya le digo adiós a mi psicóloga. Que al final esto, bueno, ya vamos a hablar acerca de TLP como tal, como cuando se trabaja con esto, pero en general uno lo puede aplicar en todo. En todo. Es muy útil. Terapia. Para que las personas se conozcan a sí mismas. Exacto. Para que conozcan a las personas que les rodean, para mejorar estos vínculos y con eso su entorno inmediato, su entorno general. Para no llegar y... a la chingada. Bueno, mencionaste el trastorno límite de la personalidad. Exacto. Ya. Diagnóstico que en el último tiempo ha tenido como harto realce. Es como... A mí no me gusta en general decir como que hay ciertos diagnósticos, cosas que están de moda como tal, porque suena como entre medio comercial y otras cosas, pero Claro. pero últimamente hay hartas personas que de repente llegan al espacio de la terapia o a veces aparecen en redes sociales diciendo es que yo soy TLP, soy bipolar, soy narcisista. No, en verdad no, eso no va a pasar. Alguien no va a llegar y decir yo soy narcisista, pero que todos los ex que tuvo eran narcisistas y bueno, el hecho de que esté como de moda o que se hable más tiene su lado positivo porque permite que uno empiece a estar más familiarizado con esos términos, en algunos casos poder realizar derivaciones, hacer un llamado a decir, quizás esto podría ir a verlo con algún profesional, etcétera. Pero otras veces nos vamos al otro lado donde en verdad es como, no, tú no tienes eso y podemos llegar a ciertos comportamientos que pueden ser un tanto violentos y cosas así. Entonces, por eso hay que tener ojo con esto, pero nos parecía importante hablar acerca de TLP porque hay gente que efectivamente pasa por ese diagnóstico y lo acompaña toda la vida. Entonces la idea es poder ver también de qué manera esto es algo que le sirve a las personas que presentan ese diagnóstico, que puedan también entender cómo se trabaja eso en un espacio de psicoterapia individual y también dar a conocer eso, porque yo creo que debe haber harto desconocimiento en la temática. O sea, quizás para nosotros no, porque estamos empapándonos constantemente con estos temas de salud mental, pero la gente en general no. Claro. Creo que, por una parte, que se hable más acerca de este trastorno ayuda a que no sea demonizado, por así decirlo. Porque es algo problemático para las personas que lo padecen, si es que no está tratado, por supuesto. Pero hay formas de abordar esta situación y uno no tiene por qué quedarse con este malestar. Entonces, en el TLP, una de las cosas que los caracterizan son conductas impulsivas, de riesgo sobre todo, y esta postura como del todo o nada respecto a algunas personas. Como si pasa o me haces algo que no me agrada, como que chao contigo. Entonces, esto es una falla en la mentalización, que justamente es una de las características principales que tiene. Y trabajando esto podríamos llegar a algo más intermedio. Como me refiero, en ese mismo ejemplo que das tú, como chao contigo, podría ser algo que yo escuchaba harto, es como al tiro, bueno, aparte de la atribución personal de que no, es que esta persona me hizo tal cosa porque yo soy tal cosa, claro. A veces está como, no, si no me saludo para mi cumpleaños, es que entonces me odia, por ejemplo, y es como, bueno, a lo mejor si te odia, no lo sabemos porque no conocemos a esa persona, claro. Pero es muy probable que sea algo distinto o algo más intermedio. Y ahí en ese proceso de ir comprendiendo la situación, el cómo yo me sentí, el cómo se sintió el otro, reconocer también todo lo que tú has mencionado, podría llevar a que la persona no se vaya al tiro a esa conclusión de, me odia. Claro. Sino que diga, bueno, puede ser, no estoy segura si me odia, pero también puede ser esto otro, o me hace, y a lo mejor va a tener elementos de que, pero si yo conozco a esta persona, tú conoces a Pepito y es tu amigo. Sí, y tu amigo te ha saludado anteriormente, sí, en verdad mi amigo me ha saludado todos estos años.
Entonces, algo pasará con que en este cumpleaños no te saludó. Si te odiara, como que quizás no te habría saludado el otro año, a lo mejor ni siquiera diría que es tu amigo, entonces hay más factores ahí. Así es. Es muy importante el poder sembrar esta duda en las personas. Pues, dar la posibilidad a que esta primera idea o creencia que tienen sobre la otra persona, sobre lo que sucedió, tiene más alternativas y puede tener otras explicaciones. Porque es una posibilidad que sea que en este caso efectivamente haya odio de por medio, pero esa es una posibilidad. Y en este ejemplo imagino que quizá no sea la más cercana a lo que sucede realmente. Entonces, sembrar la posibilidad de que hay otras explicaciones a lo que sucede. Y que no necesariamente tienen que ver conmigo. Claro. Personas supuestamente odiadas. Entonces lo que uno hace en este caso es preguntar y preguntar mucho. Oye, ¿te pasó esto? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo crees que se sintió la otra persona? ¿Cómo crees que se sintió después? ¿Qué piensas de esta forma en la que te sentiste? Ya, ¿qué piensas de esto que piensas respecto a la forma en la que te sentiste? Y así vamos ayudando a la persona a que pueda mentalizar. Se me acaba de venir a la mente un montón de gente a la que le digo ese tipo de preguntas y la gente así como tratando como de resolver preguntas. Claro. Bueno, todo este tiempo lo que estuvimos haciendo era eso, era mentalizar, por eso yo le hacía esas preguntas. Entonces uno tiene que enfatizar esto, es fundamental. En este caso, si no me saludó para mi cumpleaños, es como, oye, ¿tú sabes qué le estaba pasando? Como, a lo mejor ahora estaba con mucho trabajo, habrá tenido un problema, una complicación, habrá tenido internet o no. No lo sabemos. Pero estas son posibilidades que pueden ayudar a que este vínculo no se deteriore y de hecho a mejorar este u otros. Exactamente. Se me viene, bueno, los típicos ejemplos, como cuando dicen, no, es que me dejó el visto, entonces Claro. Está enojado conmigo. Bueno, ahí aparecen también los factores culturales, porque estamos en una sociedad donde a veces la gente deja el visto a propósito, con el objetivo de decir, sí, estoy enojado contigo, pero así como yo también le he dicho a las personas en sesión, sí, puede ser que justo esa persona fue la que te dejó el visto y lo hizo con ese objetivo, porque es del grupo de la población que hace eso, pero también yo me he encontrado en sesión personas que dejan el visto no con el objetivo de decir, oye, estoy enojado contigo, sino de decir, vi tu mensaje pero no lo puedo responder ahora, apenas tenga tiempo lo voy a responder. Solo que la otra persona a lo mejor se quedó solamente con esta idea cultural de que el visto es sinónimo de enojo. Y nunca le preguntó si dentro de su forma de afrontar los chats, ponte tú, estaban esas otras posibilidades. Entonces en este caso la persona se queda, volviendo al tema de las polaridades, en la automática, porque se quedó con la primera reacción que llegó en el lado afectivo, de cómo se sintió a lo mejor de lado, por ejemplo, antes que no le respondieran los mensajes, en cómo se centró netamente en lo externo, que era como ver que le dejó el visto, y sobre todo centrada en el self, en uno mismo, que es como cómo yo me siento respecto a esto, ignorando las otras polaridades en absoluto. Me fui así como a recuerdos del pasado, todas las veces que saqué conclusiones equivocadas. Pero bueno, eso igual significa que uno no es experto, uno no nace sabiendo, uno va aprendiendo todas estas cosas y bueno, en terapia ahí puede ser súper útil poder empezar a adquirir todas estas herramientas, porque claro, nosotros hablamos de hacer estas reflexiones y quizá no solo en nuestra propia vida porque estamos acostumbrados a trabajar eso con las otras personas. En el mejor de los casos llevamos eso a la vida privada, por decirlo de cierta forma. Ahora sí nos equivocamos de repente. Pero claro, tenemos un poco más esa práctica, como digo, por trabajar con otras personas, como quizá en nuestras propias situaciones. Creo que... Pero para las personas en general puede ser que se les haga un poco más difícil si nunca se lo han preguntado. Totalmente. Entonces ahí, espacio psicoterapia. Bueno, uno a veces, aún sabiendo que lo que hace puede que no esté tan acorde con la teoría, como que también lo hace igual. Sucede, somos personas.
Por eso vayan a la primera temporada de mi podcast. A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. Porque yo también estuve mal. También estuve en el hoyo. Pero salí ya. Así que... Pero ahora predico y practico ya. Eso espero. Sonríe. Di que es verdad, di que es verdad. Practicar. Sí. Recuerdo una pacienta. Ya. Que de hecho desertó en un momento de la terapia. Ya. Esto pasó principalmente por temas económicos, con lo que alcanzamos a tener unas 4 sesiones aproximadamente. Uh-huh. Y esto tenía rasgos de TLP, lo que es distinto a tener el trastorno. Por eso no hay que autodiagnosticarse. Sí, justamente. Tenía rasgos, tenía algunas características que presentan las personas con TLP, pero faltaban sintomatología, comportamientos o afectación de las esferas de su vida como para poder determinar el diagnóstico. Vuelvo al foco. Uh-huh. Pasaba que tenía muchos problemas en su entorno familiar. Mucho conflicto, mucho gritarse, mucho no escuchar. Entonces, ella tenía la capacidad mentalizadora muy disminuida. Y esto no es de sorprender, porque la mentalización se crea y se nutre en un entorno en donde se mentaliza. Entonces, si los padres o los cuidadores no tienen esta capacidad, es muy difícil pedirle a un hijo o hija que la tenga. Exacto. Por eso es fundamental. Y de hecho eso uno lo ve en terapia familiar. Me voy a ir a un ejemplo, como siguiendo la misma línea que dices tú. Algo que es habitual en terapias familiares es encontrar, gente que llega porque quiere mejorar la comunicación, porque quiere aprender a establecer límites, dice que supuestamente los hijos no respetan los límites que les ponen los papás, las reglas, ese tipo de cosas. Y independiente del tipo de motivo de consulta como tal que se genera, la mayoría de las veces terminamos haciendo que los papás aprendan a mentalizar como tal, porque tampoco han crecido en un entorno donde, claro, hablar de emociones, eso no existía en la vida de las personas. Ahora estamos ya enseñando a trabajar eso con papás, con sus hijos, por ejemplo. Pero si en nuestra generación no crecimos con eso, la generación de nuestros papás menos todavía. Entonces, como digo, se termina muchas veces trabajando eso como porque con estas mismas ideas como de polarizar o sacar conclusiones donde a veces no las hay. Hay muchos papás que dicen, no, es que lo único que hace es manipularme, por ejemplo, cuando se pone a llorar porque yo le digo que no tiene que hacer tal cosa. Y empezamos a hacer la reflexión y dice ya, ¿y qué será lo que está sintiendo su hijo o su hija? ¿No? A lo mejor pena ya. ¿Y qué hace usted? Y después, ¿y cómo se sentiría usted si es que usted viviera una situación como la que está viviendo su hijo? No, bueno, ya sí, en verdad, yo también sentiría un poquito de pena. Ya. Entonces, eso ayuda a que la persona empiece a colocarse también en el lugar del otro y empezar a trabajar eso mucho más. Y lo que yo he visto cuando he trabajado sola y también en coterapia es que se generan cambios muy positivos porque al final empiezan a verse también. El hecho como de poder reconocer tanto lo que a mí me pasa como lo que le pasa a un otro también empieza a ampliar esa posibilidad de ver a un otro que también siente. ¿Ya? Y en el caso de este papá, por ejemplo, que no es que ande manipulando o no es que este hijo es un factor, como que lo ve muchas veces como algo negativo como tal. Casi como... siendo que se está expresando nada más. Exactamente. Claro. Y ahí puede cambiar la percepción que tiene y ahí de paso mejoran los vínculos entre medio. Sí, entonces es muy útil porque pasa a ser una herramienta misma de la familia que le ayuda después a resolver sus problemas sin tener que depender enteramente de terapia. Exacto. En este ejemplo que te comentaba con esta paciente, que durante estas 4 sesiones y donde detectamos que la mentalización después de una psicoeducación, etcétera, detectamos que era algo que ella tenía que trabajar. Y en esas 4 sesiones logramos una mejoría en su entorno. ¿Del entorno como tal? Logramos una mejoría en su entorno. Pero esta tenía sus limitaciones también. Porque si una persona de una
familia de 5 personas es la única que mentaliza, se hace difícil. Entonces hubo una mejoría en ella y en su entorno, pero en este caso esta familia necesitaba terapia familiar. Porque ahí desde mi postura con una persona en este entorno conflictivo, uno tiene que entender también que tiene sus límites. Claro. Pero pese a ello me sorprendió el hecho de que funcionara, de que tuviera una mejoría, y que asumo que si no puede mejorar su entorno familiar, sí el resto de sus vínculos externos a la familia. Exacto. Y mejor todavía si sus vínculos también han podido trabajar en eso, o son vínculos que... O sea, yo creo que también una herramienta de esto también le puede permitir, ahí que yo me estoy pasando rollo, pero pensando un poco en decir, a lo mejor si poder trabajar eso también va a poder servirle para reconocer otros vínculos, otras personas que quizás también tiendan a tratar de hacer esas reflexiones antes de llegar y sacar conclusiones y reaccionar nomás. Como que yo lo podría ver hasta como un factor protector. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con lo que dices. ¿Y qué nos queda? Nos quedan desafíos. Desafíos que hayas encontrado al momento de trabajar en mentalización. Desafíos que haya encontrado. En el ejemplo que te comenté de esta chica, era un desafío el hecho de que su familia no colaboraba. Entonces era más difícil desarrollar estabilidad en su entorno familiar porque la familia no colaboraba. Entonces tuvimos que enfocarnos en el resto de sus vínculos. Eso es un desafío sin duda. O sea, las características del entorno. Así que el entorno en el que se desenvuelve no está tan abierto a también recibir esto. O hacer estas reflexiones, ¿no? Claro. Bueno, me imagino si hay violencia intrafamiliar y cosas así, peor. En este caso, no llegaba tanto, pero muchísimo peor si es que si hubiese sido el caso, totalmente. Y hay personas que me ha tocado que tienen... ¿cómo lo puedo comentar? He visto algunos consultantes, no tanto, de hecho los menos, que te estoy copiando no quieren que no quieren, no puedo encontrar las palabras apropiadas para que no suene feo. Sí. Ya. Digamos que no son mucho como de querer hacer estas reflexiones. Se quedan mucho... ¿Muestran resistencia? Es que no me gusta hablar resistencia. Sí, que suena así como... La estaba pensando. Suena hasta como... Así como yéndome en volada. Hasta como algo de guerra, así. Ahora que uno piensa. Claro. O sea, yo creo que hay gente... Como para que no suene feo. Mi percepción cuando hay gente que es resistente, y así no encontramos la otra palabra que suena bonito, la vamos a decir ya. Yo creo que quizás, claro, son más resistentes o prefieren no hacer esas reflexiones o les cuesta hacer esas reflexiones quizás porque no han visto el beneficio de eso, no están acostumbrados. Claro. O muchas veces porque sienten que los demás son el problema. Siendo que, de acuerdo, las otras personas también son parte de esta dificultad. Claro. Pero uno también puede hacer un cambio y este cambio va a impactar positivamente al entorno. Pero entonces hay personas que atribuyen enteramente los problemas a su entorno, dejándose fuera de estas dificultades, se hace más complicado. Sin trabajar. Capacidad de poder accionar sobre tu vida, sobre tu problema. Claro. Si no tiene una sensación de capacidad de control de la situación... Sí, entonces si estas personas se excluyen del problema, ¿qué hacemos entonces? Así que ahí uno tiene que intentar un enfoque distinto a lo que está sucediendo. Y me imagino que invitar a que la persona pueda empezar a verse también como elemento que está en el problema como tal. Claro. Por ejemplo, si no podemos mentalizar a los otros, quizás podamos hacerlo contigo mismo. Como tú te sientes personalmente respecto a esto. Y quizás ahí de a poco ir dando lugar a introducir a otras personas en esta ecuación. Y mascotas. Nunca lo he intentado de esa forma. Que ahora se me acaba de ocurrir.
Creo que sería útil. Yo hablo harto de las mascotas por si acaso, como miembros de la familia. Pero, o sea, es que pero sí, hay gente que a mí me ha dicho así como, odio los humanos, ¿verdad? Pero las mascotas no. Entonces también no podría pensar que son un elemento... me acabo de imaginar así como un grupo de psicólogos adultos odiándome por decir así como, ¿qué está hablando? ¿Por qué está metiendo a los animales? Esta gente progre. No, pero caballero, actualícese. Son importantes. Sí, son miembros importantes. Pero ¿sabes qué? Los animales tienen sentimientos, las mascotas. Pero yo creo que el mentalizar también podría utilizarse. Por ejemplo, si yo he visto en sesiones de terapia familiar que de repente hay algún perrito que sube y empieza a ver una situación de conflicto, después veo que el papá empieza a casi que apelar al pobre perro también le pasan cosas. Entonces también quizás podría ser esa función, ese miembro, pero con el perrito, no con los otros. Me parece curioso que lo menciones porque hay 4 niveles de mentalización que se dan. De hecho, en animales se presentan los primeros 2. No está tan fantasiosa. Bueno, dicho en términos más sencillos, los primeros 2 están relacionados a poner atención. Y en el fondo que poner atención, esto es a lo que pueda hacer una persona o alguien, y a poner atención a sus ojos. Porque sé que, por ejemplo, si estoy mirando allá, no sé, tú con esa capacidad sabes que no te estoy poniendo atención a ti. Es confirmado. Y las otras 2 más van orientadas a la predicción, digamos, o a atribuir como un estado mental propiamente tal. Entonces sí, se presentan en animales. Sí, precisamente. Partimos a buscar a Panqueque para practicar entonces. ¿Algún otro desafío? Creo que es eso esencialmente. ¿Sí? El tema del entorno y cuando uno se excluye de las problemáticas que tiene. Eso vendría siéndolo, en mi experiencia por lo menos. A mí me hace sentido lo que dices, por lo menos. Ya. Sí. ¿Algo más que podamos agregar o nos vamos a las proyecciones? Creo que eso explica bastante bien lo que es la mentalización en términos, diría que sencillos y prácticos. A mí me quedó claro su base teórica, sus ejemplos, su propaganda para ir a terapia. Y bueno, efectivamente, como estábamos diciendo, a mí me parece más claro de lo que uno ve. A veces, como teóricamente hablando, hay conceptos a los que uno se enfrenta que tienen bueno, eso me pasa a mí, no sé si a ti te pasará, que de repente uno lee un concepto y es como, ¿qué es eso? O se ve súper intimidante como tal, pero si uno empieza a leer un poquito más se da cuenta que claro, lo puedes encontrar en procesos de intervención, pero también en el día a día. No sé. Me pasó precisamente cuando comencé a estudiar el tema, justamente porque soy de un enfoque distinto. Así que, quedando todo esto claro, vamos a aprovechar el espacio para preguntarle a querido Cristian, ¿qué se te viene para el futuro? Proyecciones. Seguir haciendo clínica. Seguir vivo. Seguir vivo. Lo más importante. Número uno, hacer clínica. Número 2, seguir vivo. Y estoy aspirando a estudiar fuera del país. Estoy aspirando a estudiar un máster en España. Así que si todo sale bien, ya para 2025 estaría por esas tierras. Y si no, porque es lo que puede pasar. De todas formas un máster, pero aquí en la zona. En las Américas. Y no en las Europas. Ahora no he visto más allá. Bueno, doctorado eventualmente y quizás tener una clínica propia, pero pasito a pasito. Aquí yo les traigo gente de calidad. ¿A quién traeremos? Después no sabemos. Gente estudiosa, sí. Y eso, bueno, agarrándome de lo de las proyecciones y del ser una persona estudiosa, justamente es muy importante mantenerse constantemente actualizado.
Sí. Entonces, sufrimiento, Sí. tu dinero yéndose, mi dinero, mi tiempo. Es verdad, estar constantemente estudiando. Entonces, también, bueno, por eso les traje a este invitado, porque sabe harto acerca de eso, ha estudiado mucho, me consta que es una persona bien dedicada a lo que hace, y quería traerles este tema que a hartas personas les puede llamar la atención e interesar. Como también si eres colega y estás escuchando eso, también te puede interesar los lugares en los cuales Cristian se ha formado. Entonces, cualquier cosita y tú le puedes escribir. Te pueden escribir, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ya, muy bien. Sería divertido e interesante que alguien se interesase por esto. ¿Algo más que quieras agregar por el día de hoy? Me siento honrado y estoy agradecido de haber sido tu primer invitado en este podcast. Así que muchas gracias. Así que se vienen más. Quizás en 10 años después lo traemos aquí y va a decir doctor en psicología. O no, después quizás hace algo nada que ver. ¿Te imaginas? Bueno, nos veremos en 10 años. Dicho esto, entonces, nosotros nos estamos viendo en el próximo capítulo. Cuídense mucho, vayan a terapia. Si no le alcanza, ahorrar. Mentira. Dinero ya, no es caro. O sea, no es barato, no es barato. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós.